Bendiciones, un día más, una palabra más. Queremos saludar a nuestros hermanos y suscriptores del canal, de este canal, que seáis bendecidos en el nombre de Jesús. Bien, pues queremos compartir una palabra que el Señor me dio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro y vamos a ir al capítulo 1, sin antes presentar pues esta palabra en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo tu palabra en tus manos. Seas tú hablando, Jesús, seas tú hablando, Espíritu Santo. Toca los corazones, bendice a nuestros hermanos y amigos que nos ven en el canal de YouTube. Sean bendecidos y edificados en el nombre de Jesús. Bien, pues vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 1 de Segunda de Pedro y vamos a leer, en el capítulo 1, vamos a leer desde el principio, y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo también deseo que la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: partícipes de la naturaleza divina, que es lo que vamos a compartir en esta tarde. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el mundo hay una corrupción por la concupiscencia, o sea, el mundo está corrompido por la concupiscencia del pecado. Y ahora vamos a entrar en lo que es el mensaje. Yo le he titulado a este mensaje: haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si tú haces estas cosas que la palabra nos recomienda, nos insta y nos aconseja, no caeremos jamás. Dice: y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos todas estas cosas y ponemos todas estas cosas, no nos dejarán estar ni ociosos ni sin fruto. Por eso la persona que añade todas estas cosas que dice la palabra siempre va a estar predicando, siempre va a estar sirviendo, siempre va a estar orando, siempre va a estar en la obra de Dios, ayudando a las almas en el nombre de Jesús. Y dice así en el 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, es ciego y ha olvidado la purificación la purificación de sus antiguos pecados. Siempre, hermanos y amigos, siempre tenemos que estar purificándonos, siempre, de nuestros pecados, porque todo el mundo peca. Y dice así: por lo cual, hermanos, tanto más
porque la Biblia nos dice que cada día, más que nunca tenemos que procurar la santidad, la comunión con Dios, la obediencia. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, nosotros haciendo estas cosas, dice que nos será otorgada amplia y generosa la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién quiere entrar en el reino de los cielos y alcanzar la salvación? Necesitamos poner estas cosas. Y en el 12 dice, por esto que estamos leyendo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y eso me pasa a mí y le pasa a cualquier predicador que no deja de recordar el cielo, el infierno, la salvación. Es necesario estar recordando día y noche porque somos olvidadizos. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros, decía el apóstol Pedro, porque estamos hablando en la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro. Dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis. Nosotros ya sabemos del cielo, sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, pero una cosa se nos olvida, que a veces se nos olvida de poner por obra estas cosas, de crecer en ese conocimiento, de crecer en esa gracia, de crecer en esos deberes que es necesario vivir. Dice, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque hay mucha gente que a lo mejor me escucha que él ya es creyente o ella ya es creyente, pero es necesario oír la palabra diariamente y que el Señor nos la recuerde y estéis confirmados en la verdad presente. Y en el 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Es necesario que la iglesia sea despertada en amonestación, que nos preparemos. Pero bueno, vamos a empezar a desglosar la palabra de Dios en esta hora. Vamos a ir poquito a poco desglosando esta palabra. Dice, número 1, poniendo toda diligencia. En el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Vamos a ver qué es diligencia. Diligencia es rapidez, es gran actividad, es también ser una persona aplicada, esmerada, una persona cuidadosa, una persona atenta, una persona dinámica, una persona fervorosa haciendo las cosas, una persona hacendosa que está haciendo todo el tiempo, una persona apresurada en hacer las cosas y una persona veloz que hace las cosas rápidamente. Eso es una persona diligente. La palabra de Dios nos dice que pongamos toda diligencia, que seamos diligentes. Diligentes en esto, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces, en el número 1 son unos pasos que es, número 1, tener diligencia, ser diligentes, ser rápidos en poner por obra la palabra. Porque a veces, bueno, pues yo ya escuché esta palabra, ya escuché esta prédica, ya escuché a esta hermana o este hermano, a este pastor, a este siervo. Bueno, pues está muy bien, me gustó mucho la palabra, pero dejamos en el olvido porque necesitamos oír la palabra y ponerla por obra. Entonces dice que pongamos diligencia, que seamos diligentes, que seamos rápidos, que seamos aplicados. Necesitamos hacer todas esas cosas. Dice, y añadid a vuestra fe virtud. Número 1, ¿qué es la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Es la fe. Jesús es el consumador de esa fe. Él consuma esa fe.
Nosotros necesitamos oír, meditar, leer, hablar la palabra, y por esa palabra la fe va a aumentar. Pero aquí dice en el versículo 5, dice que a esta fe, a la fe que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo, le añadamos virtud. Vamos a ver qué es la virtud. En el paso número 2 es la virtud, es o sea, es la excelencia. La excelencia es tener virtud. La excelencia es hacer las cosas con excelencia. Es que no sé cómo explicarlo. Es hacer la cosa de lo mejor. Añadirle virtud, hacerlo de lo mejor. A nuestra fe, a esa diligencia de ser diligentes, de tener fe, de esa fe tenemos que añadirle la virtud, que es la excelencia. Porque mirad, hermanos, eh, o sea, Dios hizo su parte, Él nos entregó, Dios amó de tal manera al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino tenga vida eterna, que todo que en Él cree tenga vida eterna, en el nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios hizo su parte, vino a traer la salvación al mundo a través de su Hijo amado Jesucristo. Nos dio la salvación, nos dio su Santo Espíritu para que no estuviéramos solos, nos dio su palabra, nos dio su ayuda, Él ya lo dio todo. Ahora nos toca a nosotros nuestra parte de añadir o sea, a nuestra vida, a nuestra salvación, a nuestra alma, a servir a Dios, para poder servir a Dios, para poder acabar nuestra carrera en victoria, tenemos que añadir todas estas cosas que estamos leyendo hoy en su palabra. Por eso, la virtud es desarrollar, o sea, añadir, vamos a hablar de lo que es añadir cada cosa. Añadir es desarrollar, aumentar, incluir, cultivar. Añadir es desarrollar eso y aumentar eso. Nosotros tenemos que aumentar nuestra fe, nuestra virtud, nuestro conocimiento, y ahora lo vamos a ver. Tenemos que añadir, que diríamos aumentar. Entonces, número 1, pongamos diligencia. Número 2, añadir a nuestra fe la virtud. Número 3, vamos a ver que es añadir conocimiento. Dice a la virtud añadir conocimiento. Conocimiento, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento, desde luego, es la importancia de conocer la palabra de Dios, las Escrituras. El conocimiento, como leímos, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocer a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, leerla diariamente. En ella está la vida, en ella es el alimento, es el sustento. Si nosotros no leemos la palabra, porque hermanos, yo siempre recalco, insisto en la palabra, porque yo tengo conocimiento de que se lee muy poco la palabra, muy poco. Hay gente que va a las iglesias sin Biblia. Sin Biblia. Dices: vamos a abrir nuestras Biblias, y no las abre nadie. No las abre nadie porque no llevan ni sus Biblias. Y si no las llevan a la iglesia, tampoco las leen en sus casas. Y de verdad que la brújula y el salvavidas que nos va a ayudar a salvar nuestra alma es la palabra, nuestra alma es la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice la sabiduría, para conocer la sabiduría que viene de lo alto, que primeramente es pura, pacífica y amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, es pura, es la palabra de Dios. Necesitamos conocer en el conocimiento, o sea, añadir conocimiento, conocer la palabra de Dios.
Eso es el número 3. El número 4 dice, añadid dominio propio. Al conocimiento, añadid dominio propio. Dominio propio. El dominio propio en Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y dice en Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El dominio propio, dice, añadid dominio propio. Hermanos, en este tiempo, más que nunca tenemos que verdaderamente adquirir y incrementar, añadir, desarrollar, porque añadir es todo eso, es desarrollar, es incrementar, aumentar. Necesitamos más que nunca el dominio propio para tomar rienda de nuestro espíritu, porque a la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Si nosotros damos de comer a la carne, el espíritu va a estar muerto. Necesitamos más que nunca, porque la palabra de Dios dice en Lucas 21, que dice que no se carguen nuestros corazones de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida, para que cuando llegue el día malo, el Señor, podamos escapar. Lo voy a leer exactamente como dice la palabra de Dios. Que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Lo voy a leer exactamente. Dice así, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez. Hoy más que nunca corre el alcohol, la gente bebe en sus casas, bebe en las terrazas, una cervecita, un vinito, vamos a tomar un vinito, una cervecita, y vinito viene, cervecita va. De noche beben bebidas alcohólicas todavía aún más fuertes. Bueno, es tremendo. La glotonería, ¿qué vamos a decir? Si eso es una lucha que hay que hacer morir la carne con la comida y venga a comer. Y los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. O sea, necesitamos el dominio propio para todas estas cosas. Los afanes de esta vida, dice, glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida, la gente compra, la gente va de aquí para allá, bueno, aquí en España se dice va a todos los saraos, va a todas las fiestas, que viene el carnaval, todos al carnaval, que viene un concierto al concierto, que hay todos así van, o sea, según la fiesta que traiga el mundo, ellos van y participan de todo. Pero no, hermano, nosotros no nos podemos afanar con compras, la gente venga a comprar, a hipotecarse, a gastar dinero en cosas materiales y poca inversión hacen de su alma. Ahora han pasado estas fiestas, bueno, yo creo que es en todo el mundo, pero sobre todo en España se celebra mucho los Reyes o el Día de Reyes, que la gente se hace regalos. Y la gente gasta mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo en paquetes, en regalos. Yo se lo digo porque yo también estuve muchos años en el mundo y sin el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y su palabra, y pasaba mucho tiempo empaquetando, comprando, gastando dinero y toda mi energía. Y realmente lo más importante en esta vida es tener la salvación del alma, vivir en la paz de Dios y tener una vida sobria, una vida, como dice aquí, con dominio propio. Porque la gente gasta un montón de dinero en regalos, pero lo más importante que le podamos dar a nuestros hijos es la fe, que la fe vale más que el oro. La salvación no tiene precio, es lo más valioso en esta tierra. Yo no digo que la gente no se regale, a quien no le gusta hacer regalos y recibir regalos,
pero hoy en día se gasta un dineral por los afanes de esta vida. Los afanes es venga a querer regalar a sus hijos, pero lo más importante es la educación, la fe que le das a tus hijos, porque tus hijos pueden estar sin regalos, sin juguetes y no va a pasar nada, ese niño va a crecer y no va a pasar nada. Pero si tú le das todos los regalos, todos los juguetes, pero no le das la fe y la educación que ese niño necesita para el día de mañana crecer en seguridad de la salvación eterna, pues no va a valer de nada tantos regalos. Por eso es más importante invertir. Yo no digo que no se regale, que se regale también, yo no digo eso porque a todo el mundo nos gusta regalar, pero sí es verdad que es preferible invertir más en lo eterno, en lo espiritual. Eso es lo más importante, inculcar a nuestros hijos el amor, el perdón, el respeto, la obediencia, porque muchos regalan muchas cosas a sus hijos, pero luego los niños no tienen educación, no tienen saber estar, no se les puede, no son obedientes a los padres, a los abuelos, a la familia. Por eso lo más importante es la educación, es el respeto, es la obediencia y crecer en el amor de Cristo, es lo más importante. Por eso dice, añadid conocimiento, del conocimiento el dominio propio. Y dice, y añadid paciencia. ¿La paciencia qué es? Paciencia es perseverancia, es la constancia, es la persistencia, es el aguante, el aguantar las dificultades, los problemas con alegría y gozo, con la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos una esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza, es nuestra gloria, quien levanta nuestra cabeza. Él es nuestro Salvador, que Él va a salvar nuestra vida del hoyo, va a rescatar del hoyo nuestra vida, nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos una esperanza, por eso podemos añadir paciencia a esos problemas, añadir paciencia a estas circunstancias, añadir paciencia a los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos peligrosos, tiempos que se rumorea de guerras, de ataques, de cosas que están viniendo, pues inundaciones, olas de frío, olas de calor en otros países, muchos incendios, muchas cosas adversas, pero nosotros añadiremos paciencia porque tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Por eso, a la paciencia dice, añadid piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es compasión, es misericordia, es tener compasión por los que sufren, aquellos por los perdidos. Eso sería el paso número 6. Estamos hablando de añadir piedad. Piedad es la compasión. Jesús tuvo compasión de las almas. Nosotros necesitamos aumentar, pedirle, Señor, dame piedad, piedad por las almas, piedad por mis familias, piedad por los perdidos, piedad por los presos, piedad por los enfermos, piedad por los huérfanos, por aquellos que están en guerra, piedad, compasión. Necesitamos añadir esa piedad. Número 7 dice, a la piedad añadid afecto fraternal. Afecto fraternal realmente es para la familia de Cristo, es para los hermanos en Cristo, la gente que, los hermanos de las iglesias, los hermanos que estamos unidos en Cristo Jesús. Eso es añadirle afecto fraternal. Es un cariño especial en Cristo Jesús, es el amor que le tenemos a los hermanos. Y dice que añadid afecto fraternal, añadid también el amor. Este es el último, es el último de aquí del versículo 7, pero realmente yo lo clasifico como el número 1. El número 1 porque la palabra de Dios dice que sin amor nada somos. En Primera de Corintios 13 es un capítulo que habla el capítulo del amor, todo basado en lo que es el amor. Si alguien quiere amor o necesita amor o le gustaría saber lo que es el amor,
yo le recomiendo que lea el capítulo de Primera de Corintios 13, que nos habla la preeminencia del amor. En Primera de Corintios 13, pero en el versículo 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, nada soy. O sea, si no tenemos amor, nada somos. Nosotros podemos predicar, podemos servir, podemos, como decía aquí, tener fe de trasladar montañas, que, vamos, no conozco a nadie que haya orado y ya se haya trasladado las montañas. Pero si tuviera hasta esa fe, pero no tiene amor, dice que nada somos. Por eso el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, o sea, lo suyo es una persona egoísta que solo se mira a él, que solo quiere él, pastor, ora por mí, ayúdame a mí, todo a mí, pero luego ellos no hacen nada por ningún hermano, ni por un pastor, ni por una pastora, solo llaman para que tú les ores, para que tú les resuelvas las castañas, como es una manera de hablar que se dice aquí, que se quitan las castañas del fuego, o sea, se quita el agua al cuello, pero no se acuerdan de su pastor, no se acuerdan de su pastora, no se acuerdan de sus hermanos, no se acuerdan de que la iglesia necesita unas necesidades, los hermanos tienen necesidades, solo mí, yo y mí, y solo ese. Por eso el amor no busca lo suyo. No solo pide para él su problema, su vida, su familia, él, su familia y él nada más o ella. No, el amor, si verdaderamente tienes amor, porque hay que añadir amor. A lo mejor tú no tienes amor o no tenemos amor lo suficiente, pues necesitamos clamar a Dios. Dios, derrama de tu amor sobre mi vida, porque soy una persona egoísta, soy una persona que solo busco lo mío. Por eso más que nunca se necesita amor. Dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias. El amor se goza de la verdad. Si hay una cosa que una persona te ama, cuando te ama verdaderamente se goza del bien que a ti te ocurre. Por eso el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca dejará de ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres van a permanecer. Otras cosas no van a permanecer. Tu coche no va a permanecer. Este cuerpo no va a permanecer. Hay muchas cosas que no van a permanecer porque todo se deteriora y se acaba, pero hay tres cosas que sí van a permanecer, que es la fe, la esperanza y el amor de Dios. Eso nunca va a dejar de ser, eso siempre. Y dice, pero, el mayor de ellos es el amor. Por eso necesitamos añadir el amor, aunque el amor está al final en el versículo 7, yo de verdad que lo pondría en el primero. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si a nosotros añadimos diligencia, si añadimos la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, no estaremos sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo, no oyendo, haciendo, porque somos oidores, pero no somos hacedores. Haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa la entrada del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, esta palabra deseo que os haya hecho bien. Necesitamos añadir todas estas cosas que nos recomienda y nos dice la palabra que las hagamos.
no que las escuchemos, bueno, pues vale, no, corrijámonos la manera de hablar, de pensar, de actuar, cojamos la palabra más que nunca el de leerla mañana, por la noche, cuando te vas a acostar, léela un ratito por la mañana, antes de ir a trabajar, antes de ir a estudiar, antes de hacer otras cosas, yo te recomiendo que leas 2, 3 capítulos, que añadas la fe, que puedas crecer en la fe. La fe viene por el oír la palabra, oír prédicas, oír predicar palabra y añadirle la virtud, el conocimiento, todo, la piedad, la paciencia. Así que esta es la palabra que el Señor me dio para este día. Que Dios os bendiga, que Dios derrame. Voy a estar orando ahora por vosotros para que el Señor nos ayude. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Yo te pido que nada ni nadie pueda robar esta palabra de las almas que puedan estar escuchando este mensaje. Yo te pido por cada persona, cada hermano, amigo que nos ve por este canal, sean bendecidos, sean prosperados, que esta palabra lleve mucho fruto, que puedan crecer en la diligencia, en la fe, en la virtud, en el conocimiento, en el dominio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal, en el amor, que puedan crecer, que podamos crecer en estas cosas que dice tu palabra, que podamos crecer en estas virtudes, en el nombre de Jesús. Yo te pido ahora, Padre, por aquellas almas que no te conocen, que no han recibido no te han recibido como Señor y Salvador. Si tú eres una de esas personas que no has recibido a este Salvador, porque dice que te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él salva, Él es nuestro Señor, Él se señorea de nuestra vida y tenemos esa seguridad, esa confianza, estamos seguros en Él porque Él nos defiende, Él nos ayuda, Él nos provee, nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres tener esa entrada al cielo de nuestro Señor y Salvador de tu alma, repita ahí, inclina tu cabeza, yo voy a orar por ti y repite conmigo. Señor Jesús, he escuchado esta palabra, te recibo en mi corazón, entra en mi corazón, sé tú el Señor y Salvador de mi alma. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame esa entrada, como dice tu palabra, esa entrada amplia y generosa al reino de los cielos, la salvación de mi alma. Y lléname y dirígeme con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para las personas que nunca han escuchado del Evangelio, yo les recomiendo que vuelvan a escuchar las prédicas, porque a veces las escuchamos así por encima, pero siempre quedan muchas cosas, porque normalmente cuando estamos en casa, no en una iglesia, en la iglesia también se pierde distracción por ruidos, por cosas, pero en las casas se pierde mucha distracción y a veces estamos haciendo cosas, limpiando o conduciendo y perdemos muchas cosas de la predicación y que la puedan volver a escuchar y van a sacar más bendición de la palabra. Les amamos en el amor de Cristo, seáis bendecidos hasta la próxima palabra que el Señor nos dé para compartirla por el canal. Un abrazo grande tanto de mi esposo Manuel como mío. En el nombre de Jesús, seáis bendecidos, que paséis una buena semana en el nombre de Jesús. Amén.